Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Continuamos reflexionando el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, hoy los versículos 35 a 37. Y encontramos una clarísima intención de Jesús en relación a sus discípulos. Quiere Jesús que sus discípulos tengan bien claro quién es Él. Y entonces se refiere Jesús a los escribas y a los fariseos que no lo han aceptado, que lo han rechazado, porque para ellos el Mesías debe ser hijo de David, pero además un rey guerrero, que tenga las capacidades de liberarlos de toda atadura, de toda esclavitud política. Para los fariseos y para los escribas era claro que el Mesías debía tener como condiciones hijo de David y un excelente rey guerrero. Pero Jesús nos aclara, como les aclaró a los discípulos, que su mesianismo no consiste en acciones políticas, no consiste en pretender liberar a Israel de la esclavitud de los romanos, que era lo que pasaba en ese momento. Jesús, para los pobres de Yahvé, es el siervo, ante todo el Mesías siervo, es decir, el que da la vida por su pueblo, por nosotros, el que se entrega, el que muere por nosotros. El Mesías siervo para nosotros hoy es claro, queridos hermanos. El Mesías siervo es el ungido, el Cristo, el Salvador, el Rey de Reyes. Un rey que no ha venido a ser servido, sino a servir. El ungido de Dios, el Cristo que da la vida, muere por nosotros. Y entonces se constituye en Señor de la historia. Y como Señor yo lo escucho con atención. A mí me llama poderosamente la atención que termina el versículo 37 diciendo: la gente disfrutaba escuchándolo. Es que cuando nosotros reconocemos a Jesús como mi Señor, como el Mesías, como el siervo, servidor, entonces lo escucho con atención. Y por eso en la primera lectura que hemos leído también de Pablo a Timoteo, termina el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, que es un joven: la Escritura puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. La Escritura es para escucharla, hermano, para escuchar que la palabra de Dios. Y por eso sigue diciendo el mismo Pablo en este capítulo 3 que tienes allí: toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Es decir, cuando nosotros escuchamos a Dios hablar en las Sagradas Escrituras, entonces estaremos preparados para cualquier lucha, pero sobre todo para reconocer a Cristo como Mesías, como Salvador, como el ungido de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.